agradecida, doctor Mato, por este espacio y Juan Manuel por organizarlo y a todos ustedes por estar acá el viernes. Muchas son caras muy conocidas para mí, gracias por estar. La campaña en la provincia de Buenos Aires me distanció un poco por ahí del territorio de la ciudad de Buenos Aires, así que acá estoy de nuevo saludando a amigos de los Republicanos Unidos que me acompañaron mucho. Bueno, primero, la verdad que lindo esto, ¿no? Porque yo he ido a muchos museos y conozco muchas obras, uno conoce la historia por ahí de las más significativas, la verdad que es una admiración enorme, el detalle, lo que debe ser para usted un museo cada vez que ve una obra y revive la historia detrás de los grandes pintores y de estas maravillas, así que muchas gracias por ilustrarnos a nosotros. Pero qué decirles, ¿no? ¡Qué momento! A ver, si estoy contenta y no. Tenía muchas ganas y mucha esperanza que el gobierno tomara un rumbo quizás desde el punto de vista de pensar nuestro desarrollo, nuestro futuro, un poquito más, con menos confrontación, sobre todo en el uso de la palabra, en la agresividad que tiene la palabra. Por supuesto, cuando me recuerdo que la opción era Sergio Massa, digo, bueno, vamos, todavía vamos. Vamos y sí, lo que vemos, por supuesto, en materia económica, por lo menos en la macro, en los grandes lineamientos de la baja de la inflación, de que Argentina no tiene que tener déficit, de sacarnos este peso del Estado, una desregulación maravillosa, que cada vez que salen nos cuentan todas las regulaciones que habían, si no nos impactaban, decimos, Dios mío, qué Argentina enredada, que nos agobiaba, cómo nos ahogaba, ¿no? Esta Argentina desde hace tantos años. Cuando me empiezan a discutir un poco, yo cuento que el peso del Estado sobre la economía, o sea, el 40% del producto fue en el kirchnerismo, porque a veces uno, ¿no? El kirchnerismo, bueno, ¿por qué el kirchnerismo? Porque, a ver, el peso, lo que es estatal, el peso de las regulaciones nos vino con 20 años casi de kirchnerismo. Entonces, más allá de que hace 40 años que nadie puede resolver de modo estable nuestro destino, nuestra cuestión económica, los últimos años han sido el populismo de izquierda, ese que nos tuvo a las puertas de ser Venezuela, porque estuvimos a punto de ser Venezuela. Bueno, y el riesgo está ahí, ¿no? Porque la mantienen viva. Estoy cada vez más segura de que hay alguna confrontación pensada, orquestada, pero además porque como estoy todo el tiempo mirando las cuestiones judiciales y cómo se van dando las cosas ahí, digo, le están dando tiempo a la señora. Porque los jueces funcionan de acuerdo a la voluntad política. Y si la voluntad política hubiera sido que se resuelvan rápidamente las cuestiones judiciales, créanme que se hubieran resuelto muy rápido las cuestiones judiciales. Vialidad, y a ese doctor Luciani, el día que tiene el atentado Cristina con su alegato, ya hace un buen tiempo que lo vimos. Y ese fallo está ahí, con 3 jueces, uno de los cuales quiere ser Procurador General de la Nación, ahora ha viajado al GAFI, es una persona muy allegada al Ministro de Justicia. Y para poder ser Procurador General de la Nación se necesitan 2/3 partes del Senado. A mí los libertarios ahora, con toda esta cruzada contra el hijo, nunca vas a ser vos jueza de la Corte, como si yo aspirara a eso, pensando que por eso ataco al hijo. Obviamente cuando yo decidí enfrentar al poder de Comodoro Pi, y atacar a los jueces cuando las causas, no importa de quién sean las causas, ellos actúan mal. Yo ya sé que toco jueces, política, nunca voy a tener las 2/3 partes del Senado, porque tengo muy claro que cuando uno habla de corrupción en la Argentina atraviesa a todos los partidos políticos, aunque el que les estoy hablando, que es el movimiento del kirchnerismo, con todas las estructuras del Estado para delinquir. Todos los fallos judiciales en las causas que involucraban a Cristina, que son Vialidad Nacional, la de Luciani, Montesuri y Los Aus, la de Báez, es la ruta del dinero, ahora si quieren les explico los esquemas. En Vialidad ellos generaron todo el desvío de la obra pública a Báez, lo hicieron el terrateniente más importante de la Argentina, el
contratista de obra pública más importante de la Argentina, de banquero a contratista. Ahí generaron todo el dinero de la obra pública que iba a Báez lo condenan por una causa intermedia de la ruta del dinero. Él recicló con evasión tributaria en sus compañías y todo el dinero que lo recicló para sacarlo de Austral Construcciones y esas compañías para que termine ese dinero la otra causa que hizo Tesuri y las Sauces, que es la que no se mueve. Porque en los Tesuri y los Sauces es la familia Kirchner, incluido Máximo, con un involucramiento muy importante. Esa Tesuri y los Sauces, que en la época de Alberto Fernández, cuando ellos volvieron por la impunidad, dos jueces de la noche a la mañana decretaron el sobreseimiento de Cristina. Ningún ciudadano argentino podía ser beneficiado de una resolución semejante a las puertas de un juicio oral. Dos jueces subrogantes decidieron de la noche a la mañana que Cristina Kirchner y su hijo no iban a enfrentar el juicio oral. Esa decisión, por suerte, fue revertida por la casación. Pedimos juicio político de esos jueces con Ricardo López Murphy, y los otros días hubo un dictamen que a lo mejor avanzan contra ellos, pero el caso está ahí, hace un montón que está ahí. Entonces, no confirman vialidad, la condena de Cristina. 6 años para 3 administraciones presidenciales con un patrimonio que se robaron, con toda la estructura del Estado tomada. Créanme que cualquiera que hace una defraudación penal tiene como pena máxima los 6 años. Entonces, realmente es una condena tan leve y aparentemente uno de los jueces estaría pensando en disminuirla. Y ahí se generó toda la discusión y por eso la demora, absolutamente injustificada, y por eso lo tienen a Luciani dando conferencias afuera diciendo que está esperando la casación. Bueno, por eso le están dando tiempo. La ley de ficha limpia, que también la dejaba fuera de la competencia, el grupo de libertarios retrasó el debate parlamentario, por lo cual a los gremios que enfrentaban y a Cristina, esas leyes se retrajeron, la de reforma laboral, la de reforma sindical, estoy hablando, la de Cristina en particular, que es la que importa por ficha limpia, están teniendo retrasos. Entonces, y ahora él la levanta, ¿no? Porque decir la barbaridad que dijo, porque yo la quiero ver presa, pero por supuesto que quiero que esté presa para que pague todo lo que nos hizo en materia de corrupción, pero no con el cajón poniéndole las claves, toda esa exageración tremenda que ocurre el presidente, pero para polarizar con ella. Ella está enfrentando una interna en el peronismo, donde Kicillof desde la provincia de Buenos Aires, con Quintel ahí, no hay nada mejor, se ve, está disputándole el poder y la levanta el presidente. Entonces acá hay mucho más que cuando, gracias a Dios, me vetaron a mí para la Dirección Nacional de Migraciones. No sé si muchos de ustedes saben, como consecuencia del balotaje con Javier Iguacel, nosotros organizamos a 10.000 fiscales en la provincia de Buenos Aires. Fuimos el único grupo de personas que realizaron las fiscales que devolvieron el 70% del dinero. Saben ustedes que para poder tener fiscales hay que pagar y hay una gran cantidad de despliegue económico. Bueno, el dinero que nos dieron al equipo de Javier Iguacel y 10.000 fiscales, devolvimos el 70% del dinero. Cuando lo fuimos a devolver a las personas que habían aportado para esto, y bueno, nadie devuelve, quédensela, era mucho dinero, quédensela, como ¿qué es esto que están devolviendo? Entonces ahí me vio Guillermo Franco, nos vio trabajar, nos vio exactitud, nos vio cómo fiscalizamos, y fue la razón por la que Franco me dijo: vas a estar en mi órbita, quisiera que estés en el Ministerio del Interior, en Migraciones. Era una agencia que, como yo venía de la Unidad de Información Financiera, entendía muy bien el aspecto de frontera, de esta cuestión de las regiones. Era muy linda para mí como desafío de la Dirección Nacional de Migraciones. Franco me pareció un tipo, como lo que vemos que está haciendo en el gobierno, más allá de su historia que tiene hoy en el gobierno, un rol que me parece a mí que es bastante necesario. Y así vino la oferta. Y cuando estaba por hacer la transición, el llamado fue de la Casa Rosada, dijeron que de ninguna manera. Yo siento obviamente que mucha gente que me llamaba, uy, qué mal, y yo, no, quédense tranquilos, que si esto está pasando es por alguna razón. Yo creo mucho en mi suerte, siempre algo me protege, y realmente creo que me protegieron. ¿Por qué? Porque cuando hubieran a Scioli, yo no le iba a poder visitar al presidente a todos los miembros de su equipo de gobierno, por ahí Scioli hubiera tenido que, ahora con Lijo, cuando nominaban al hijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hubiera apurado
bajaban o yo pegaba el portazo. O bueno, acá te echan por teléfono también, porque pasan tantas cosas hoy. Uno busca recurso humano bueno para hacerse cargo de muchas cosas y realmente es difícil y muchos no quieren aceptarlo porque por ahí no estén de acuerdo con algunos desafíos, sino porque bueno, es obviamente un liderazgo muy difícil desde el presidente, ¿no? Esto para decirles que en materia económica, el rumbo, ese Estado que agobiaba, la desregulación económica, la desregulación en todo sentido, yo lo celebro, incluso las discusiones que quizás se están dando en materia universitaria. Creo que también la política ahí está movilizando el aparato universitario además, que es muy oscuro el movimiento de fondos de esas cajas. Siempre me animo a decir que la corrupción, que para mí es uno de los riesgos políticos más importantes que tiene la Argentina, aunque la gente crea que es la economía y que necesitamos, por supuesto, recuperar la economía, uno de los riesgos políticos más grandes que tiene el gobierno es la corrupción, porque es la que además pone en crisis el sistema, ese sistema del cuadro que la democracia, porque la corrupción hace que la gente ya hasta cuestione la representación política, cuestiona la democracia. Y es porque los políticos, es cierto que hace rato perdieron su camino y no dan soluciones para las personas, para el bien común. Están pensando en otra cosa los políticos. Y todos los políticos, la mayoría que conozco, está pensando en otra cosa. Y siguen pensando en otra cosa, porque a mí no me digan que los gobernadores, cuando acceden a darle los votos por veto, por todo lo que está pasando en cuanto a la gobernabilidad y el Congreso y Javier Milei, no es porque la Libertad Avanza nos está prometiendo que sus territorios o no desembocan o no van a desembarcar en las elecciones del 25, entonces están en toma y daca especulativo, a ver qué le votan o qué no le votan de acuerdo a los beneficios o el toma y daca que para la política se estructura desde el gobierno. Y esto es muy preocupante porque sigue funcionando así. Entonces ese riesgo político que yo señalo de corrupción, que pone en crisis al sistema de la democracia, al sistema republicano de controles y de contrapesos, este gobierno también detesta los controles y los contrapesos. Y eso no puede funcionar bien para que nuestro país tenga un desarrollo sustentable. Acceso a la información pública limitado, ataque a los medios limitado. Bueno, a ver, dije lo de las universidades. El doctor López Murphy, en su momento, por ajustarle, pero era un presupuesto mínimo, Lluberov se lo llevaron puesto. Por supuesto, era un presidente muy débil en ese momento de la Rúa, todo terminó muy mal, pero desafió el poder en las universidades. Y ahora pasa lo mismo con otra sociedad, en otro contexto, y sin perjuicio de que hay que dar un montón de discusiones por las universidades, por sus currículas, si arancelamos a los extranjeros, a los alumnos que hace más de 15 años que están estudiando, cuántas materias dan por año, un montón de discusiones profundas que hay que dar. El desafío es a la caja y a mí eso me pone muy contenta. Y me pone muy contenta el desafío a todas las cajas, la de Aerolíneas Argentinas, la de los fondos fiduciarios, pero los políticos de acuerdo nos estaban robando todo ahí. Y ojalá este gobierno no entre entonces en ese toma y daca, donde obviamente después todo se empantana. Y yo desde el punto de vista institucional sí estoy viendo un toma y daca que es muy preocupante. En los ámbitos en los que estoy, en los que actúo, cuando fui al Senado a tratar de demostrar por qué el hijo representaba al peor juez que podíamos proponer en la Corte, pero no porque es un corrupto, un tipo que aprieta, que su hermano se llena de plata en base a las causas que maneja el hijo, sino porque el hijo es un premio a lo que en la Argentina se tiene que terminar. Y eso esencialmente, porque cuando yo conozco a tantos buenos funcionarios, jueces y fiscales, que premiar al hijo es una cachetada para el argentino, juez o fiscal que se portó bien toda la vida, se siente un tonto. Y eso pasa en la Argentina, cuando la mayoría se siente un tonto porque el que se porta bien o el que protesta con los jueces recibe la advertencia de que me están esperando. O porque cuando yo enfrento a los jueces no es solamente el hijo, fueron también a los jueces de Calcaterra, porque no es un tema de kirchnerismo o no kirchnerismo. Acá el problema es transversal, es transversal. Y hay que tratar entonces de identificar qué liderazgo, como el que me trajo a mí la política,
que creo que es el único que me puede haber llamado para después respaldarme en todas las denuncias, acciones en donde lo meto, que de hecho firmamos con Ricardo la denuncia por el tema del avión venezolano-iraní, ahora tenemos los dos, un pedido de captura de Maduro, porque claro, Ricardo acompañó y me acompañó siempre también con el caso de Chocolate Rigó, y también con Insaurralde, un economista como él, con su perfil, acompañando a una persona como yo en esto, pero porque entiende, o cuando habla conmigo se da cuenta que mi propósito para seguir en la política, en este barro que es la política, es únicamente porque hay por qué pelear. Y la pelea que hay que dar es por la integridad. No es salir corriendo al funcionario de turno para ver cómo nos acomodamos con él. Yo creo que esa Argentina se terminó. La señal de Javier Milei en el gobierno es que hay una Argentina que se terminó, sin perjuicio que tenemos una sociedad sufriendo mucho y donde el peronismo es como una alternativa. Ahora vamos a ver, ahí aparece también otra fuerza independiente con Montoya, Covid, a ver, seguramente saben todos los nombres de quién se van a acoplar a este grupo, ¿no? Probablemente Horacio Rodríguez Larreta, alguien más Morales, ya sabemos también esto, pero tampoco es eso. Nosotros necesitamos un movimiento liberal, republicano, con líderes que den las peleas que tienen que ver con la corrupción, porque Chocolate Rigó los tiene de socio a todos. Cuando denunciamos al Chocolate Rigó en la legislatura bonaerense, en plena campaña en territorio bonaerense, las amenazas para parar no venían del Frente Renovador, no venían de él. Los contratos se firman en forma cruzada, porque como la mafia se tienen de rehenes unos con otros, entonces cae uno y caen los otros. De 60.000 millones que tiene el presupuesto de la legislatura bonaerense, cuando sacamos las cuentas, cuántos empleados por legislador, sacamos la cuenta 5 empleados por legislador, cuánto de funcionamiento, de mantenimiento, luz, gas, sacamos en base al presupuesto que tenía el pueblo de Javier Iguacel, Capitán Sarmiento, le sacamos el 10% de todo el gasto del pueblo para la legislatura bonaerense. Bueno, la cuenta nos daba 10.000 millones y el presupuesto es 60.000. Entonces, si en la legislatura sobran 50.000, los casos de corrupción a los que he tenido acceso por haber sido parte de la UIP, por haber sido parte de todos los casos de corrupción, como por ejemplo los cuadernos, yo me animo a decir que el 50% de los presupuestos en la Argentina son cajas y son corrupción. Y eso es mucho dinero. Por eso cuando el gobierno aprieta las transferencias a las provincias, deja de que achiquen. Pero bueno, se resiste, el statu quo se resiste, y cuando obviamente la sociedad es un poco más desgastada en materia económica, porque la micro no termina de levantar, ahí vamos a ver obviamente quizás a los gremialistas que no están acostando como debería ser hoy con una primera que se lo lleve a todo puesto hoy y ahora, pero están arreglando de alguna manera con personas que los van a terminar hundiendo. Y por eso hablo del riesgo político de corrupción, porque Santiago Caputo representa para este gobierno no el mago del Kremlin, es realmente una persona que está armando el poder al gobierno de una manera nefasta. La selección de los recursos es una vergüenza. Los corruptos más importantes del gobierno kirchnerista están volviendo y están teniendo poder. A la unidad de información financiera le acaban de designar a un vicepresidente porque el presidente, que es una persona íntegra y honesta, no se presta a hacer las cosas que el gobierno quiere. En la Secretaría de Inteligencia pusieron a una persona que no tiene ningún antecedente en materia de inteligencia estratégica, de la buena que Argentina necesita para resguardar su seguridad nacional. Pusieron a una persona que nos va a venir a espiar, no tengan ninguna duda. Por eso el presupuesto no son los 100 millones si va por decreto, no decreto, si son fondos reservados, si no los van a rendir, si los van a rendir. ¿Para qué los quieren usar? Y ahora la firma. O sea, si todos leen los diarios, saben lo que está pasando en el organismo. Buenísimo. Que lo reduzcan a la mitad, usemos tecnología, hagamos un Estado moderno, innovador, y sí, eso va a costar puestos de trabajo. Entonces sí está bien que se desafíen algunas cuestiones, pero las personas que pusieron a cargo en aduana, en la firma, entonces,
en ese análisis que hago, yo veo muchos tipos con una oposición totalmente disuelta, con líderes que, ¿qué va a hacer Macri? ¿Qué va a hacer Patricia? Que si se pelean, que si no pelean, ahora son todos los mismos. Y el diagnóstico no está bueno, así que no sé, es difícil tener una estrategia desde dónde irrumpe un político poderoso que se anime a tener alguna transversalidad con los que son buenos, con los valientes, con los que se animan a desafiar estas reglas, a los que no se metieron en líos. Me acuerdo cuando García Moritán empezó a hacer política porque Ricardo lo llamó. Y tenía carisma y además la tenía Pampita, entonces la verdad que andábamos por todos lados y decíamos, wow, qué bueno si él es lo que dice ser. Porque yo lo acompañé a muchos barrios carenciados y él con Asociar tenía una acción ahí que la gente lo recibía muy bien, y mucho carisma. Al año ya supo cómo apoderarse de una caja, de la mano obviamente de otra persona que lo llevó hacia ahí, Pampita Toro, negociando cajas, enfrentándolo a Ricardo. Y yo lo miro y le digo, pero Ricardo te trajo a la política grande, ¿cómo lo vas a enfrentar? Aunque seas joven, tengamos un montón de futuro, ímpetu y te creas mejor que él, ¿cómo lo vas a enfrentar? Tenemos diferencias procedimentales. Le dije, no, tenemos diferencias de valores, son valores. No transformó la política, el poder, no saben cómo embauca, cómo envuelve. Entonces, bueno, estoy así como yo digo, me quedé en el lado de la política. Yo creo que soy una líder política sin partido, sin pertenencia. Me es difícil ir a hablar para buscar nada porque no es que quiero llegar y ser a toda costa. Por suerte tengo así como una voz, todavía me escuchan, todavía no me armaron ninguna cosa ahí como Dropi, pero probablemente suceda. Y bueno, y ojalá pueda reunirme con mucha gente. Ahora circulan cuestiones, por ejemplo, para que ustedes sepan, ¿no? En el tema con Lijo, para mí hay una grieta con el tema del Lijo, ¿no? Porque yo entiendo la lógica de que no se pronunció, de que está especulando, no vas a hacer cosas que lleguen a la corte. Yo le tengo más miedo que se queden como Dropilla, casi que les diría, pero entonces me encuentro con Francisco Poltroni, que ya saben lo que le pasó a Poltroni. Bueno, yo tenía 48 horas antes de la audiencia del hijo en el Senado, había armado un acto con expertos muy importantes en materia de derecho, de integridad. Delia Ferreira Rubio, la presidenta de Transparencia Internacional, que es una argentina cordobesa, había estado ahí, un experto en lo que se llama mafiocracia, en cómo todo esto que les estoy contando en nuestra región y en muchos lugares del mundo se va apoderando de los estados para obviamente hacer impunes a los que viven de esto, que son cada vez los que están más arriba. Edgardo Buscaglia, esa palabra que me gusta mucho porque además se adapta bastante, mafiocracia. Bueno, pero era un evento muy importante para hablar de las postulaciones de la Corte Suprema y Poltroni me dice, lo llamo cuando veo que lo habían expulsado de Venezuela igual que a mí, y le digo, ¿puedo hacerlo en el Senado? Porque una senadora se había comprometido a hacerlo, después se asustó porque había quedado ante la disputa entre Macri y Patricia y me había bajado del acto, y Poltroni dice, sí, lo hacemos en el Senado, aparte yo estaba chocha porque me metí en la casa 48 horas antes de la discusión con Lijo, digo, ¿podemos tomar un café? Digo, lo voy a conocer. Porque lo veo, Vitar, es nuevo, qué sé yo, digo, lo van a llamar de la Casa Rosada. A la mañana me baja el acto y me quedo sin nada, tengo plan B. Entonces lo voy a conocer y la verdad me encuentro con una persona y me dije, mira, yo me puse de acuerdo con mi mujer, vendí 2 campos, hice política en Formosa, sacamos el 10%, me compré un colectivo, no sé qué me dijo, una combi, y fui pueblo por pueblo, saqué el 10% y por eso la Libertad Avanza me vino a buscar. Y yo creo en esto. Creo en el Estado chico productivo que vuelva el crédito, y dijo, todo lo contrario a lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces dijo no. Me encontré y digo, bueno, y a medida que lo voy conociendo, y ahora dice que va a armar el seleccionado nacional, me dice, ¿vos estás para el seleccionado nacional? Sí, yo para un seleccionado nacional, como vos me decís que querés, personas con ficha limpia, sin antecedentes en el veraz, que estén para hacer lo que dicen y no traicionar
obvio, vamos con el seleccionado nacional y ahí le habló a la hacha y está buscando gente por todos lados, y tiene una potencia bárbara. Obviamente después ya te suenan los teléfonos, che, ¿te parece? Y bueno, no sé, vamos, si hay alguien con ánimo de armar seleccionado nacional, vamos ahí y después vemos, ¿no? Cómo nos organizamos. Así que aparecen estas noticias por ahí también, digo, porque Francisco Poltroni con el tema LIJO y demás, y además con el lío que hizo la Libertad Avanza, está con alguna notoriedad con Formosa, obviamente, ¿no? Así que hoy el escenario es confuso. Esperamos elecciones 2025. Vamos a ver con qué respaldo llega el gobierno para esa altura. Yo creo que la gente todavía quiere que le vaya bien. El gobierno quiere que le vaya bien. Creo que todos queremos que le vaya bien, porque además hoy el riesgo cierto es que vuelva peronismo. Por lo cual necesitamos que por ahí corrijan. Ayer decían en un lugar, hay que hacerle llegar estos mensajes al presidente. Y si es solo su entorno que está funcionando mal, a ver si algo se puede ir corrigiendo de a poco. Y bueno, y ojalá lleguen esos mensajes, ojalá las listas no sean un tren fantasma. Bueno, fantasma. Nadie nos escuchó cuando en campaña decíamos, ojo, porque el Congreso queda conformado no en el balotaje, queda conformado antes. Es muy difícil, porque obviamente la educación se ha degradado tanto, la cultura, la gente no nos entendía eso. Ojo que el Congreso es antes. Así que vamos a ver qué pasa en el armado político del 25, es muy importante, insisto, creo que la gente quiere que le vaya bien, yo espero que se arme la mejor oferta electoral posible para que nos vaya bien, es importante el Congreso. Aparentemente puede ser que se den situaciones de coalición, por ahora están traicionando todo lo que capital y la provincia es muy importante, la verdad que la perdimos porque Píparo jugó y no había quien le hiciera entender que la provincia la poníamos un poco con Píparo. Así que bueno, espero que algunas cosas ya se han entendido bien y que la política deje sus egoísmos, sus protagonismos, si quedan en la lista, si quedan en la lista, creo que hagan una oferta electoral con boleta única, que es una gran oportunidad, boleta única, sobre todo para candidaturas nacionales, que nos permitan tener un Congreso más razonable. Dudo que podamos moderar un poquito al presidente, pero por ahí su entorno se torna un poquito más virtuoso. Ahora nadie habla, ¿no?, de esto de tener tantos parientes del Estado, ya nos olvidamos un montón de cosas que son principios elementales para estar bien. Pero bueno, de a poquito por ahí empieza a encontrarse un rumbo si hay una mejora económica y digo yo si los entornos son más virtuosos. Yo no creo que el entorno que eligieron sea de esta naturaleza porque no les queda otra. Creo que lo están eligiendo y obviamente eso me preocupa. Pero bueno, en este país para salir adelante a veces el fin justifica los medios. Obviamente no es mi estilo, no es lo que a mí me gusta, pero es lo que parece que hay. Y bueno, vamos a ver el 25 cómo llegan las distintas corrientes políticas para organizarse y ojalá podamos tener mejores representantes, mejores congresos, concejales, legisladores, y ver cómo obviamente Argentina puede despegar económicamente, porque si eso falla, también el apoyo. Yo en Capital lo mucho la macro, uno viaja al interior y ojo, porque hay mucho sufrimiento, ¿no? Hay mucho sufrimiento. Así que, bueno, mucho sufrimiento. Ahora, ¿quieres poner? Sí, ahora me van a preguntar, porque ya terminé. Me gustaría, obviamente, decirle que es fácil, que bien que estamos, vamos para adelante, pero yo tengo mucho ruido en materia institucional y encima el Premio Nobel de Economía me acaba de dar la razón. Que las cuestiones institucionales son vitales para no solo tener crecimiento económico que puede ir y venir, sino que para poder tener de una vez por todas un desarrollo sustentable, ¿no? Y una genuina potencia. Así que bueno, muchas gracias y obviamente antes de hacer un ida y vuelta, quiero cada vez que lo escucho al doctor quedo como encantado, ¿no? Es fascinante. Y cada vez que lo escucho a María Eugenia me dan muchas ganas de salir a gritar. O sea, eso es lo que me genera, quería hacer ese comentario antes de empezar a hacer
para preguntas. Bueno, se ve que no terminamos con la energía, pero quería preguntar esto, porque usted es muy clara con respecto a su organización. Y de Karina, De Karina, como de Beethoven, porque Karina, además de ser la hermana, que obviamente decía, qué raro todo esto al principio, la verdad que parece que a él es muy difícil funcionar sin ella. Hoy tiene un rol que supuestamente para sus capacidades le queda enorme, no, lo está manejando. Yo creo que él no puede ser sin ella. Entonces, si es un respaldo emocional, la estabilidad del presidente, bueno, si me gusta no, es la hermana, es un horror por el mundo, la hermana es el hermano, pero bueno, hoy además Milei es muy bien recibido en el mundo, es toda una sensación de Argentina, estamos de moda, no solamente porque hay muchos de extrema derecha, pero él es como un fenómeno que cuando llega te atrae, y va con la hermana, entonces bueno, es lo que hay. Esta sí me parece que está bien, y un montón de cosas no, pero él tiene unas características como diferentes como persona, ¿no? Psicológica, de inestabilidad, todo el mundo sabe esto, lo ha leído, y su hermana le da eso, así que, bueno, no sé, además ahora tiene un rol capaz de candidata, no sé por si se aparta de ese rol, a mí me cuesta pensar que ya vaya a dejar el rol que tiene, pero porque cada vez toma más lugares. sí, pero puede ser un tema de liderazgo político porque el presidente no puede hacer nada, ella es Milei, vio que en la sociedad argentina hoy hay como una transferencia de lo que viene de parte de Milei y es como del crisis, sí, una cosa que está pasando y ella es como verlo a él, si la impresión, si uno la ve, sus capacidades oratorias, no hay nada ahí y le van a hacer de esto una líder política. Bueno, tuvimos a Isabelita, el presidente, Argentina. Sí, vamos a ver cómo sigue. Yo creo que él necesita a su hermana al lado. ¿Luis? El vice armado del seleccionado nacional, ¿qué papel jugaría Victoria Pascual? Mira, yo creo que Paultoni con Victoria tiene muy buena sintonía. Victoria en el Senado es una persona muy respetada. Ella maneja su casa bastante bien. Cuando el gobierno se le metía por el tema Nico, porque estaba medio, que ella se hacía respetar, le tiene bastante confianza. Así que yo creo que, no sé, para mí la vicepresidente, más allá de las cosas que vemos, pareciera que está construyendo un perfil propio, ella no se va a alargar desde mi punto de vista hasta que el 27. O sea lo que sea que esté programando, armando, lo que ella pueda cosechar desde el lugar que tiene, que esté destacado, hasta la foto dice Isabelita, que no la entiendo, pero bueno, ¿sabes lo que me dijo Paultoni? Me dice, no, dice, lo que pasa es que el peronismo en el norte, y ella que es muy nacionalista, o sea, no todo le choca como a nosotros, aunque, ¿sabes? Yo creo que el peronismo, pero bueno, hasta ahí tienen sintonía, pero no hay una instrucción de decir armame para mí, eso no es así. El Paultoni tiene este vuelo propio, él arrancó, y Victoria me parece que va a hacer otro juego con su figura y eventualmente podrán no convertir en el 27. Ella va a ser la vicepresidenta. Para mí, es algo que ayer pase algo grave en el medio y obviamente todo cambie, si no va a aguantar hasta, va a cumplir su rol, va a cumplir su rol hasta... Señor, usted esa pregunta, ¿no? No, sí, apunto del seleccionado nacional. Aparte están pensando en camisetas, me aviso que están pensando en todo. Como corresponde. Yo sentí una versión y se invitaron un montón de gente. Entre ellos vamos a que me llama la atención, está Piqueto, pero también está Marcelito. ¿Qué es de una versión que no la voy a nada, pero vos en alguna forma hablaste de eso. Hay acaso un movimiento, un propósito, por lo menos un comunicado, porque es tan heterogéneo los desplazados que están haciendo eso, que me llama la atención. El seleccionado que yo hablé me parece que es una cosa mucho más amateur, porque además nadie viene de la política y busca presidente de sociedades rurales, un productor agropecuario, entonces la gente que los otros días se la presenté a Cecilia Goyeneche, la fiscal de Entre Ríos, me dice que hay que convencerla para que sea candidata a fiscal en Entre Ríos, elige senador en Entre Ríos. Entonces es por otro lado. Lo que usted escuchó, que me parece que tiene que ver con Mazot,
gustó, no escuché yo y eso, es ese polo socialdemócrata, sí, hoy puedo decirse opositores que se van agrupando. Yo no leí que Ricardo estuviera ahí. Ricardo está en un bloque, en eso que se Mazzotti. Yo creo que quizás, la verdad que no hablé con Ricardo, pero lo conozco ya. Cuando Pichetto anuncia que ellos iban a apoyar el veto o iban a apoyar el veto de, ahora no me acuerdo qué, Ricardo nos firmó ese comunicado, está en el bloque. La realidad es que el doctor López Murphy, en la interna del PRO, no quería estar a merced de un bloque que responda a los intereses cruzados de Macri y de Patricia, y va a conformar ese otro bloque muy variopinto, donde si me pregunta a mí, Ricardo, ahí que está votando casi todo, muy coherente con su pensamiento liberal y de acuerdo a las posturas de apoyo a la ley bases, dijo apoyo al gobierno a pesar de que tiene ahí un artículo que había alguna cuestión que le molestaba mucho, no estuvo y estuvo ausente en la última donde le habían aprobado el presupuesto universitario, estuvo ausente. Me parece que Ricardo es en ese bloque, es como de las personas que no tienen, para no ser monobloque, se agruparon todos en ese bloque. Ricardo responde por el mismo. En el Congreso, si usted está solo, la verdad, la información no circula. O sea, si usted está solo, no accede casi a ninguna discusiones, no tiene mucha gente en las comisiones. Esto no se entiende si uno no está en la política, ¿no? No tiene mucha gente en las comisiones para enterarse de los temas que pasan. El bloque en los congresos permite acceder a información y ser relevante en las discusiones del Congreso. De a uno, de a dos, la verdad, tienen muy poquita relevancia. Entonces me parece que la decisión de Ricardo, que se entendió poco en su momento, tiene que ver con eso, integrar un grupo importante, poderoso en cuanto a las negociaciones, pero obviamente ahí, ideológicamente, son todos bastante distintos. No creo que Ricardo, no lo hablé con él, pero estoy segura, casi le diría que Ricardo va a formar un movimiento político de oferta electoral con estas personas, Lutó y compañía. Pero no lo, claro, porque ese seleccionado que está hablando está Lutó, está Mazzotti, Instituto Patria. Se está refiriendo a un TikTok que está dando vueltas y que el que habla es el señor Feynman. Y le quiero decir al señor, si usted tiene un pequeño análisis, el señor Feynman puso ese TikTok para manchar a Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy no está en ese grupo y nunca estaría en ese grupo, así que por favor, si usted ve esos TikToks, no lo crea siempre. Pablo, no veo. Tendría que debatir, después entera, bien, gracias a esa pregunta. Pablo, por favor. Señor. Sí, yo le iba a preguntar a la doctora, porque es entusiasmante lo que comentó del seleccionado. ¿Se puede comentar un poco más de cuál es su objetivo, en qué situación están ahora y cómo podríamos apoyar? Cuando quisiéramos a entonces es un movimiento, es algo... ¿Qué está ideando Pablo Torres? Porque él está ahí, tiene toda la posibilidad de además que él decía primero que está armando una plataforma con unos abogados para quienes puedan formar parte de ese seleccionado nacional, se comprometan a que si fallan su palabra de acuerdo a principios. En su momento había una cosa llamada juicio de residencia, que uno podía ser expulsado. Entonces está ideando una plataforma jurídica para que el seleccionado acate y la gente después no se le den vuelta cuando están ahí con cualquier excusa y ética se llama eso. Después obviamente hablaba del veraz, hablaba de la ficha limpia, de personas nuevas, de personas con algún reconocimiento en su territorio. Incluso le está pasando algo interesante, porque cuando uno va a tratar de captar, me pasó en la provincia de Buenos Aires, buscar candidatos para intendente, no se quiere la gente involucrar cuando ve mezcla de nombres que les hacen ruido, ¿no? Porque, y esto no va a ser así. O sea, su idea, la verdad que él es el que está trabajando duro con esto, su idea es una cosa muy pura, muy nueva, aunque por poco es una semilla, y te dejas de dar vuelta de esos liderazgos que están haciendo, dónde te metes, o sea, nada, la verdad que
era buena la idea, vamos a ver cómo prende y cómo se materializa. Yo le decía que ya había que hacer algo con una foto, con un video para mostrar algo más consolidado, pero todavía tiene su tiempo, porque nos faltan algunas confirmaciones. Pero bueno, la idea es buena, el tema es después cómo se materializa, porque después tiene que tener vehículo jurídico, o sea, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? El tema es cuando uno toma la decisión, pone la camiseta y arranca, bueno, es así. La verdad que si vemos, no sé que mi ley, yo digo, es un producto, ¿no? Porque Javier con su riquito, con su tionismo, que es un producto de las redes y todo más que atrapa, eso no es tan fácil, es un outsider que fue diputado y diputado presidente, o sea, en el fondo, y Argentina está como para cualquier cosa. Y yo creo que algo pasó en la sociedad para volver a votar boletas de peronismo, o sea, hay algo ahí que la gente está demandando distinto. Hay toda una generación entera que vivió con el kirchnerismo mal, no estoy hablando de que siempre vota peronismo y nunca va a votar otra cosa, estoy hablando de la generación de jóvenes como apoyó a este presidente y todo, porque tienen otras cosas en la cabeza. Así que, bueno, por ahí, a pesar de esto, si no sale bien, creo que, bueno, vamos a seguir como país y ojalá podamos renovar la dirigencia política con una transformación que ahora está todo en movimiento, el peronismo, radicalismo, está todo en movimiento, con lo cual por ahí se logran agrupar un seleccionado nacional de verdad. Vamos a ver si lo logramos. Estamos intentando. También es una pregunta, nosotros nos conocemos, soy de Republicanos Unidos, te hemos seguido y te vamos a seguir a cualquier lado donde vayas y te vamos a apoyar. Eso contá con nosotros, siempre. Porque vos creo que sos un representante de también lo que representa Ricardo. Una lucha incansable por la institucionalidad y la claridad de lo que necesita el país para mejorar. La recuperación de los Estados Unidos que es el trabajo que están haciendo. Sí, una consulta. Pensando si pudiera surgir del interior algún dirigente, algún grupo de gobernadores que se están moviendo y demás, hay alguna expectativa de que surja un nuevo liderazgo de algún gobernador en el interior. ¿Se está viendo eso o queda solamente ese grupo de gobernadores que es el que está intentando es subjetivo, o sea, uno ve a Nacho Torres, ve a Poyuya los logros y quizás tiene un perfil muy de presidencial, pero bueno, la verdad que la moneda está en el aire, no sé, con Poyuya radical, probablemente Frigerio sea de ese recurre que está armando por ahí. Sí, puede ser que tenga más adhesiones, pero probablemente el candidato a presidente de ese grupo sea Rogelio. Así que, bueno, hay que ver cómo se agrupa y quién se agrupa detrás de él. Yo creo que la gente va a mirar esto, ¿no? Sí, la gente va a mirar. ¿Ani? Sí, ¿por qué lo que es tratamos de Pero ayer de la mañana, ¿no? Sí. Por eso, Ani, porque yo ayer tengo fresco en la charla. Bueno, hoy no dije exactamente lo mismo. No, pregunto, ¿por qué ves vos, bueno, idéntico, García Mansilla es un juez propio, ¿verdad? ¿Por qué eso de que si su hijo no va, García Mansilla tampoco? Pero quiero entender, ¿por qué esa obsesión con eso? Porque es una decisión. De acuerdo con Es una La decisión. oposición. Claro. Primero la posición de los dos o ninguno nos vino un poco salvando hasta acá. Porque los dos o ninguno, porque García Mansilla tenía mucha resistencia al kirchnerismo y dijo no tanto. Claro. Después pasó en la audiencia, yo creo que cuando lo escuchan a García Mansilla y después también renueva la presidencia de la Corte por 3 años más, se diluye un poco algún plan que tenía que ver con que con el acuerdo, probablemente García Mansilla hubiera dicho, bueno, yo lo voto a Lorenzetti para presidente, se jubilaba Maqueda y nos quedaba probablemente Lorenzetti como presidente. Y ahí el presidente de la Corte maneja la agenda, qué casos se tratan y qué casos no se tratan.
Entonces, ese plan con la nominación de Rosati por 3 años más se frustró y obviamente el kirchnerismo ahí dijo, los dos, no me alcanzan los votos para zafar, porque iban a tenerlo a Rosati, a Rosencrantz y a García Mansilla por un lado, al hijo y a Lorenzetti por el otro, les falta uno para liquidar todo. Entonces la ampliación de la corte por el tema de las 2 mujeres, el premio Consuelo ampliar para las mujeres, y después pusieron sobre la mesa todos. Si usted me pregunta qué quiere el kirchnerismo, quiere el procurador general. Ladran con esto, obviamente necesitan un voto más, pero el procurador general, que es con el código procesal nuevo, ese que están escuchando, que se pone en práctica en todas las provincias, acusatorio, el procurador y los fiscales manejan todas las cosas penales. El poder está en los fiscales, que cuando hay acuerdo incluso pueden archivar, criterio de oportunidad, tienen un gran poder. Así que el procurador, que ellos trataron de poner, no sé si se acuerdan, en el 2021, cuando finalmente el Congreso queda paralizado, le faltaban 3 votos en diputados para dictar la reforma que ya había aprobado el Senado para quedarse con el Procurador General, para que el Procurador General no necesite la mayoría de las 2/3 partes ni ponerle un jurado de enjuiciamiento donde iba a participar una comisión de jurado de enjuiciamiento a los fiscales, donde estaban Parrilli y otros más de ellos, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero con eso que lograban en esa ley se quedaban con los fiscales, se quedaban con el Ministerio Público Fiscal al estilo Gil Carbó de su momento, y nos quedábamos sin nada. Esa ley estuvo a 3 votos de diputados, que fue cuando cambió la primera ministra de Justicia, Alberto Fernández, y después vino Soria, vino con ese objetivo. Así que el procurador ahora lo pone en juego, defensor, todo lo que necesitan las 2/3 partes, y las 140 vacantes de jueces federales, gobernadores, como quieren todos votos tipo Venezuela, todos tienen a los jueces federales ponerlos. Entonces, hoy se puso en la mesa de negociación todo. Pero es cierto lo que dicen los diarios, Guadalupe, Pedro, Caputo, están todos todavía rosqueando a ver cómo sale ese acuerdo. Yo hasta el 30 de noviembre, que se terminan las sesiones, estoy muy alerta, porque para mí todavía no está todo cerrado. ¿Tiene influencia acá el tema del hijo de Karina Milei? Pregunta, porque a mí de lo habíamos enviado. Así que es como si él se hubiera mirado con el francés. Sí, dicen que Lorenzetti lo propuso, bueno, dijo el ministro de Justicia que lo propuso Lorenzetti, ¿no? Creo que ahora hay medio juicio político de la coalición cívica, Lorenzetti, el nuevo juicio Usted tiene su político. historia, ¿no? Sí. Mucha gente no la conoce, que será bueno sacar a la luz, a mi tía, yo debo conocer. Karina Milei, en realidad el presidente tenía en su entorno judicial, en su momento los primeros diarios, después se hizo tanto lío que desapareció el entorno judicial, eran Federico, el hermano, el apoderado de la Libertad Avanza, Santiago Viola, que ahora tiene de auditor general, y Escarcela, un personaje de la provincia de Buenos Aires tremendo. Ese era el entorno judicial. Así que acá debe haber un poco de todo, un poco de todo. El presidente no necesita por ahora comunidad, pero sí necesita por ahí asegurarse cierta gobernabilidad. Y obviamente ahí empiezan las excusas. Hay que negociar con el gremialismo para poder gobernar, hay que negociar con los jueces para poder gobernar, y bueno, así es. ¿Usted podría ser, por ejemplo, un golpe de la corte? Podría de fiscal, pero no podría ser procurador. Sí, pero no va a pasar en 2/3. No, con el kirchnerismo no va a conseguir nunca. Hacemos las últimas 2, ¿parece? ¿Qué? Javi. Sí. Gracias, Eugenia, ¿cómo estás? Quería consultarte en este armado nacional que nos contaste, ¿dónde te ves vos en el 25? ¿En el 25? Concretamente. Si se da una oportunidad en algún lugar lista, o porque estamos armando un movimiento virtuoso, yo quiero llegar al Congreso para dar discusiones como candidata a diputada o senadora. O sea, senadora, cuando fui senadora por la provincia de Buenos Aires teníamos que ganar, salir primero, si no quedaba, se frustraba. Para elegir el rol de senadora, la verdad debería ser algo con alguna chance, porque si no te quedas fuera de nuevo. O sea, tenés que salir primero para poner 2 y segundo para poner 1. Con lo cual, lo que no hice en la elección anterior, yo estaría en el Congreso de la Nación hoy, porque tenía la propuesta de ser 4ª candidata a diputada nacional, en lugar de que tiene la doctora Patricia Vázquez. Y dije, le digo a Patricia, todavía no habíamos ganado la interna de Patricia y Horacio Rodríguez Larreta. Y yo no tenía muchas ganas de trabajar en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces le digo, no,
Y además, si no ganas la provincia de Buenos Aires, Argentina va a ser muy difícil la gobernabilidad. Yo ya veía cómo se habían dado los pactos en la lista de Patricia, los acuerdos que le habían llevado a armar las listas, y me daba una sensación de que sin la provincia de Buenos Aires no sé si vamos a poder ganar. Entonces, ¿perdón? Entonces, elegí irme, y ahí en las conversaciones dije, ¿a quién tiene como senadora? Porque ya estaba Maxi Abad como primero. No, dice, estamos viéndole, bueno, yo puedo ir como candidata a senadora, esto fue así, tal cual. Puedo ir, ganamos la, y me dice, pero vas a puro riesgo, tenés que ganar la interna, y ganar la provincia, porque yo, si no ya estaba dentro, porque en la interna, aunque no ganáramos, se mezclaban las listas y yo estaba dentro. Y digo, no importa, voy, me juego a que gane la interna y a que gane la provincia de Buenos Aires. Bueno, así salió. Entonces, la verdad que ahora sí estoy en política. Y esto obviamente tiene un costo porque uno resigna un montón de cosas que hacer, no puedo hacer otra cosa, ya es como algo me corre por la vena, no tengo por qué pelear. Entonces, debería ser una elección o un lugar donde yo pueda entrar al Congreso, no en cualquier lugar, no me da todo lo mismo, no me dan lo mismo las alianzas que se armen para, así que vamos a ver. María Rosa. Sí, ¿cómo estás? De María Eugenia. Bueno, vos dijiste que hasta el 30 de noviembre vas a estar muy atenta con respecto a las letras de los dos candidatos, Lijo y García Tomás. ¿Qué posibilidades ves que se cambie al hijo por una figura de mujer que no es muy natural? Lijo ninguna. García Mancilla está siempre atado con el alambre. El mejor está siempre atado con el alambre. Y cuando iba al Senado, sí, los dos deben ser una mujer porque el hijo reemplaza a eso de Lola. Ahora, cuando uno va al Senado a hablar con los senadores de las virtudes, problemas morales, éticos, de conocimiento que tiene el doctor Lijo, incluso con senadores que uno espera decir, olvidate, importantes, no hay ninguna posibilidad que pase por temas institucionales, porque es la Corte, ejemplo, Argentina, limpieza, transparencia, todo los valores que deberíamos empezar a tener en cuenta. Y termina como diciendo, esto es política. Y digo, bueno, pero negocien los fondos para la CIDE, negocien otras cosas, transferencias, qué sé yo, achiquen más o menos las auditorías, no sé, temas que tienen que ver con lo económico o luchas de corrupción que pueden ser auditorías, meterte en los fondos, yo que podés ir haciendo de a poco, estatización, privatizaciones, ahora que privatización, pero no esto. Y realmente la respuesta es muy triste, porque incluso senadores que como tienen que responder al gobernador y verse el gobernador recibe el llamado del gobierno para no sé qué necesitan recibir, algo probablemente, no pueden dar una respuesta. Y obviamente ese riesgo en el Congreso a mí me da como un temor, porque uno no puede entrar como un elefante en un bazar al Congreso, porque te quedas afuera, te quedas hablando pavadas, en realidad porque te quedas hablando pavadas, rompiendo un bloque, generas problemas como de gobernabilidad, de causar problemas a tus compañeros, aunque quieras actuar bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí se diluye mucho en el Congreso, un poco lo que usted me dice de Ricardo. O sea, yo lo conozco a él, sé las peleas que daría, bueno, está en un bloque donde obviamente hay cosas que tienen que ir despacito, ¿no? O sea, tratando de prevalecer, de que los acuerdos uno compensa, disuada y poder prevalecer. Él tiene mucho valor en ese bloque, si no sería otra cosa. Así que me perdí un poco con la respuesta que estaba dando, pero mujer o no, igual, no, eso no va a pasar. Doctor Russo, ¿usted quiere hacer una pregunta? No. ¿Bien? ¿Usted quiere hacer una pregunta? Sí. ¿Yo? Sí. No, no puedo hacer un comentario en el sentido que me parece muy bien, porque creo que hay que ganar nuevo. Algo que a la vez, sé que tenemos que hablar de que supere, como lo dijiste, pero a la vez tenemos que ganar nuevo, que tiene una esperanza superadora, que es la situación que tenemos todos. Así que sería así que yo les aconsejo y hablar de promoción de no, Ricardo sabe que donde yo esté él va a estar, porque Ricardo tiene que renovar el año que viene y me acompaña por el tiempo y que ojalá podamos tenerlo también a Ricardo. ¿Cómo? Ojalá para mí sí, director técnico. El
de todos los, a casi todos los políticos que ustedes se puedan imaginar, yo los conozco, converso, les conozco la trastienda. Y Ricardo es lo que ustedes ven. Y a lo mejor confundió lo de su bloque, pero tiene una estrategia política, tiene algo que es difícil de transmitir el porqué de ese bloque, pero Ricardo es de los líderes políticos que yo conozco, primero el más formado, lejos el más formado, y además es coherente, es íntegro, no tiene doble discurso. A veces se tiene que quedar callado, pero no tiene doble discurso, así que ojalá, obviamente, sea Ricardo también uno de los líderes. Bueno, muchas gracias.